Está con nosotros Jorge Guerra para profundizar en la psique colectiva de la nobleza negra y por extensión de las élites. Jorge, según Yuval Harari, las élites siempre han tenido un papel crucial en la configuración y dirección del mundo y del sistema, ya que por razones históricas sí tienen derecho a cambiar el mundo porque pueden, es decir, tienen las capacidades tecnológicas y científicas para moldear el futuro de la humanidad. Teniendo en cuenta esto, ¿consideras que las élites tienen derecho a cambiar el mundo? Las mal llamadas élites no tienen ninguna base en que sustentar un derecho a cambiar el mundo. Y en caso de tenerlas, han sido creadas por ellos mismos. Ya Aristóteles postulaba que la humanidad, los seres humanos, somos bestias y que por dicha condición hay otro grupo de seres humanos selectos que tienen derecho a gobernarnos y a manejarnos. Claro, yo añadiría que este grupo de humanos selectos también son bestias, por su condición de humanos, claro, son bestias ilustradas, según, digamos, las propuestas de Aristóteles. Sigmund Freud, Carl Jung y otros psicólogos trataban a muchos pacientes que pertenecían a las élites, especialmente a la nobleza de sangre y a la aristocracia del dinero. Y en este estamento social fue donde identificaron algunos casos de narcisismo y otras psicopatías que estaban relacionadas con el complejo de Dios, esto es, la creencia de que uno es Dios, o en palabras de Carl Jung, es cuando el ego se infla por identificarse inconscientemente con los arquetipos del rey y de la totalidad. Por ende, ¿consideras que las élites tienen un complejo de Dios? Hay una curiosidad, ¿no?, en este sentido, porque si se creen dioses, si tienen complejo de dioses, no, yo no creo que tengan complejo de dioses. Sin embargo, han gobernado casi siempre, sobre todo a partir de Constantino en adelante, en el nombre de Dios. Esa es su escafandra, ¿no? Es su careta, es su coraza para justificar un manejo del mundo cuyo objetivo es lucrarse, no hay otro. Poder y lucro, no hay otra historia. Porque lo que fue la continuidad del Imperio Romano, que es el neoimperio romano, escudado dentro del catolicismo sobre todo, esos papas, esas familias papales, solo buscaban el lucro, engañando a la gente, digamos con unas muestras ante el público de creencias religiosas y demás, la mayoría, no digo todos, y siempre escudados en el nombre de Dios. Luisa Isabel Álvarez de Toledo, en la Ilustre Degeneración, escribe que las élites se creen dioses porque el cielo o el dedo les ha dado poder, porque su forma de sentirse superiores es destruir a los débiles. Pueden hacerlo porque tus padres, los míos y los de todos, les pagan los impuestos que les permiten hacerse ricos y mantener a los esbirros que nos esclavizan. Si la mayoría no estuviese en la inopia, hace mucho que se habrían dado cuenta de que son 4 gatos y los hubiésemos mandado al diablo. Jorge, ¿qué piensas al respecto? Entre estos grupos de estas familias de poder, por supuesto que cuando naces en esa cuna se les confiere una cierta superioridad, que vayas a saber si alguno de ellos se cree un dios o se cree manejarlo en el nombre de Dios. No lo descarto, por supuesto que habrá alguno. Pero el trasfondo de todo no es más que poder, y les ha funcionado de maravilla. El pensamiento antiguo de estas élites y de los poderes afines se basa en la idea de los reyes y sacerdotes como pastores de ganado y dueños de rebaños, es decir, siempre han visto a la humanidad como una granja de animales básicos y primitivos. ¿Qué te parece esta forma de pensar? Yo descarto por completo que el ser humano sea una bestia que debe ser manejada por otros, por supuesto. Todo depende de la coyuntura en que un individuo se desarrolle, crezca y se desarrolle. El trasfondo de todo esto no es más que una educación que proporcione a la comunidad el valorar y elevar, digamos, los aspectos más que nos caracterizan como seres humanos, ¿no? Precisamente Carl Jung expresaba que el desarrollo de una conciencia individualizada y profunda era clave para escapar de la trampa psicológica de las masas sociales, y sin embargo, estas élites están encaminando a los rebaños hacia la clase inútil de Yuval Harari, hacia la sociedad infrahumana de Pedro Bustamante,
y hacia la realidad distópica de la película Idiocracia. ¿Qué piensas de esta situación? Ha habido momentos en que sin duda la humanidad ha sido necesario manejarla y estamos viviendo hoy, en estos tiempos, pues uno de esos instantes, de estos tiempos en que han llevado a la sociedad a un extremo donde los valores carecen de importancia, y en este mundo de la posverdad y del todo vale, esta gente lo tiene muy fácil, ¿no? En el libro Homo Deus, Yuval Harari dice que la humanidad será gobernada por una élite que no se creerán dioses, sino que serán dioses gracias a la ciencia y a la tecnología. Por el contrario, Carl Jung plantea que las clases altas, es decir, aquellas que personifican arquetipos de autoridad y liderazgo, están desequilibradas totalmente por su falta de capacidad para confrontar su sombra y mirar dentro de sí mismos. Ahora bien, el fabiano H.G. Wells defendía la idea de una élite intelectual. El judaísmo rabínico cuenta con los tzadikim, o los seres humanos más justos y santos de su comunidad, y Platón hablaba de los filósofos como los gobernantes ideales. No obstante, para ti, ¿cuál sería tu forma de gobierno para evitar una élite con derecho para imponer su propia visión y cambiar el mundo sin consentimiento alguno? Y entramos aquí en la disyuntiva de si el ser humano, la humanidad debe ser gobernada o no. En mi opinión, más que gobernada, debiera ser guiada por determinados sujetos que la propia sociedad valora como los más adecuados, no para gobernar y tomar decisiones, sino para enfocar el camino de esa sociedad. Y en esa utópica sociedad, porque es prácticamente imposible hoy día, más bien se necesitan unos gestores de los aspectos de esta sociedad, más que gobernantes al uso. Y que los aspectos fundamentales de cómo se va a desarrollar dicha sociedad ya están bien plasmados. Sin embargo, está todo al revés, ¿no? Hay constituciones que no se cumplen y están basadas sobre todo en algo muy fundamental, que es el materialismo, ¿no? Porque en realidad lo que nos falta son una especie de guías, entre comillas, espirituales, que nos eleven a otro modo de vida más idóneo que el mero consumo que estamos viviendo hoy día. Así que, por resumirlo, habrá algunos individuos de estos grupos de poder que yo no denomino élite porque ni siquiera se lo merecen, porque no son élites, son una panda de psicópatas. Habrá ciertos individuos que tengan complejo de Dios, pero por lo general lo que hay es un continuismo de un poder que surgió hace miles de años y que ellos, por consanguinidad, no por temas divinos, se creen con derecho a gobernarnos. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.